no deberíamos de estar construyendo vivienda de 40 metros cuadrados. Eso no es calidad de vida. En Ciudad de México, 100,000 personas son expulsadas al año. No es que México sea un estado fallido, sino que es un estado que falla por voluntad. Creo que en México hay que hablar de clasismo y de racismo porque es algo que existe y que somos, que forma y que permea nuestra manera de ser mexicanos. Yo creo que estamos en el momento preciso de la construcción de las nuevas utopías. Porque el inmobiliario que compró mi departamento en 500,000 pesos lo revendió en 8 millones. ¿Tú qué crees que necesitamos para tener la ciudad que queremos? Ante las muchas opiniones sobre la gentrificación y sus efectos, así como la reacción de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México para mitigarlos, hoy tenemos a Sergio Juarica con nosotros, un líder social con gran conocimiento de este fenómeno en una de las colonias con mayor impacto, la Colonia Juárez en la Alcaldía Cuauhtémoc. Sergio es activista urbano por el derecho a la ciudad y vecino de la Colonia Juárez con arraigo de más de 2 décadas. Él, junto con su comunidad vecinal, coordinan la plataforma vecinal 06600 y el Observatorio de la Colonia Juárez, donde documentan la expulsión de vecinos con arraigo. Destaca su participación en la resistencia frente al Corredor Cultural Chapultepec, que con el triunfo del no en la consulta ciudadana de 2015, frenó el proyecto. De este y otros casos de activismo ciudadano conversaremos el día de hoy en este episodio. Quédense con nosotros, comenzamos. La ciudad que queremos. Un espacio en que se discuten temas sobre la ciudad que proyectamos y la ciudad que queremos. Nuestro objetivo es compartir con personalidades activas en la agenda urbana para hablar de los problemas y retos de las ciudades de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a La Ciudad que Queremos. Mi nombre es Lidia González y me acompaña en la mesa Miguel Cheschitz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lidia? Auditorio, qué gusto saludarlos nuevamente. Muy bien. Hoy tenemos un invitado, pues, activista, ciudadano. Él nos va a contar toda su trayectoria en este activismo y en una causa que pues está en tendencia hoy día. Sergio Juarica, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Sergio. chicas, chicos. Excelente que estés aquí y pues que nos platiques justo de dónde vienes, qué causas sociales te mueven, cómo ha sido tu trayectoria en este activismo ciudadano en el que te vemos pues tan en tendencia. Bueno, pues yo llegué a la Colonia Juárez, digo, porque hay que uno empezar por el territorio que uno defiende. Más o menos hace más de 20 años, o sea, tengo 20 años de arraigo en la colonia. Llegué azarosamente, como cualquiera que se emancipa de su familia y empieza a buscar un lugarcito donde viví. Iba yo en una deriva caminando, la verdad es que no tenía mucha noción de lo que era o lo que representaba a nivel histórico en la Ciudad de México la Colonia Juárez. Y llegué a Liverpool número 9, un edificiazo, 8 departamentos, 6 locales comerciales en la planta baja, un edificio funcionalista de los años 40, con una calidad de espacio increíble, letrerito así sencillito, casi pintado de rótulo a mano de se rentan. Pues como yo andaba buscando, llamé por teléfono y me contestó la señora Alicia, que es un personaje del que vamos a hablar en un ratito. Ella era la administradora del edificio y le dije, oiga, pues mira, ando buscando, ¿puedo pasar? Sí, claro. Era el último departamento de hasta arriba del lado izquierdo. Me lo enseñó y fue así, amor a primera vista. Entonces le dije, bueno, pues ¿cuáles son las condiciones de renta? Me dijo, bueno, son 4,500 pesos de renta. Se firma un contrato con el propietario, Francisco Enrique Javier Filipe Bárcena, que es de Puebla, él no vive acá, y yo administro Le dije, perfecto, mañana le traigo mis papeles. Y en efecto, al día siguiente estaban los papeles. Pedí que arreglaran algunas cositas porque era un departamento viejo. El propietario me dijo, no arreglo nada, así como está, así te lo quedas si lo quieres, y si no, ya vendrá alguien más. Y yo dije, wow, ok, no, pues sí lo quiero. Y le dije, oiga, pero al menos arregle las áreas comunes, ¿no? Dele una pintadita al cubo de la escalera. Me dijo, bueno, eso sí lo podemos hacer. Adelante, ¿todo bien? Y para no hacerte el cuento largo, entré al edificio. Yo que soy siempre, me gusta hacer comunalidad, me gusta hacer comunidad. Lo primero que vi es que teníamos tinacos de asbesto.
Entonces junté a mis vecinos y les dije, oigan, vamos a pedirle todos al propietario que los cambie porque pues es cáncer, ya están... ¿Cuántas viviendas estamos hablando? ¿Cuántos vecinos y vecinas? 8 vecinos. 8 vecinos más los locales dimensionar cómo comerciales. es ponerse de acuerdo a esa escala. Pero chiquito. Y pues luego dijeron sí, yo les expliqué el asbesto. Fue nuestro primer éxito, pero hicimos la primera huelga de rentas. Porque claro que el propietario no quería. Entonces todos dijimos, nadie paga la renta. Y al segundo mes nos dijo, ahorita cambió los tinacos. Después yo ya llevaba para ese entonces unos 3 años viviendo en el edificio y le dije, oiga, hace 3 años dijo que iba a pintar el cubo de la escalera. Y dijo, bueno, les doy la pintura y ustedes píntenlo. Y yo dije, gol, vecinos, domingo de hamburguesas y carne asada en la azotea y todos con uniforme a pintar y la mayoría jaló. O sea, es muy bonito cómo al final cuando hay una cuestión de bien común, la mayoría de las personas están dispuestos a participar. Energía, así que así fue mi llegada a Liverpool número 9. Muy bien. ¿Y cómo te vas involucrando pues en un movimiento que pues justo estás por contarnos? Eres parte de Frente Aquí Somos, de Frente por el Arraigo y la Inclusión Vecinal y de una plataforma también muy importante, Plataforma Vecinal y Observatorio de la Colonia Juárez, que tiene muchos años ya de actividad, ¿cierto? 10 años, ya vamos para el 11º. Bueno, pues yo creo que en un país y en una época como esta, inevitablemente a todos nos llega la catástrofe. Yo no quiero sonar apocalíptico, pero sí creo que estamos viviendo tiempos muy catastróficos, ¿no? Cambio climático, broncas de economía muy fuertes, guerras que no habíamos pensado que podían ser, etcétera, etcétera. Entonces un día se desocupó un local comercial donde estaba una vecina que además era locataria con arraigo de muchas décadas, que vendían gelatinas, pasteles. O sea, como el típico localito de barrio donde vas a comprar el pastel de urgencia para el cumpleaños, ¿no? Y se desocupó ese local, lo rentó un personaje que se llama... se me fue su nombre. Rodrigo Rivero Borrelli Watley, que tiene una inmobiliaria que se llama Río Urbano, y entró al edificio, pero pasaba el tiempo y la cortina seguía abajo, la renta era de 9,000 pesos y todos empezaron como a decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué no abre? ¿Cómo que paga una renta y no abre el local? Y todo el tiempo le insistía a Alicia, oiga, quiero hablar por el propietario porque quiero comprar el edificio y quiero comprar el edificio y quiero comprar el edificio. Y al final, sácatelas. Un año después de cortina abajo, abrió finalmente un hito de la gentrificación, que es local de bicicletas fashion de $1,000, $2,000, $3,000, $4,000, $5,000. Yo le llamo comercio de exclusión social, porque pues una pastelería donde cualquiera compra un pastelito a una tienda de bicicletas donde la mínima cuesta $2,000, pues ya no entra quien sea, ¿no? Entonces, pues ya ahí dijimos, gulp. Entonces, doña Alicia, la administradora, habló con Javier Filip y le preguntó, ¿va usted a vender? Y él dijo, no, este es el patrimonio de mi familia, yo no lo vendo nunca. Nos quedamos tranquilos. Y de pronto en octubre del 2014, no antes, por ahí de enero, febrero, marzo, abril de 2014, viene el propietario en su legítimo derecho de vender. Es muy importante decir que cualquiera que tiene una propiedad y la quiere vender, pues la puede vender. Eso es un derecho legítimo de quien sea. Yo tengo pelotas y las quiero vender, las puedo vender. Eso no está discusión. Entonces llegó el propietario y nos dijo, ¿saben qué? Que ya vendí el edificio y se tienen que ir en octubre. Les regalo la mudanza y un mes de renta. Y yo pensé, ¿cómo un mes de renta? Si yo pagué un depósito de un mes de renta, en realidad no me está regalando nada. Y bueno, la mudanza pues, siempre se agradece. Entonces pues te vas para atrás porque pues no piensas moverte, estás contento en el lugar. Para ese entonces ya mi renta ya no era la de 4,000 original, iba yo por ahí ya estaba yo en 8,000, ya se había duplicado, pero ya habían pasado 15 años, ¿no? Lo cual está bien, un incremento del 100% en 15 años, pues no me parece grave. Y de pronto subió mi vecina Alicia, imagínensela, es una señora de 70 años, chiquitita, no mide más de unos 54. Sus hermanos dicen que la señora Alicia es la mejor de todos sus hermanos, o sea que es una persona con un corazón y una calidad humana extraordinaria. Y me toca la puerta y me dice, vecino, ¿qué piensa de esta noticia que nos acaban de dar? Le dije, ay, Alicia, yo casi me voy de espaldas. Le dije, porque sobre todo no tengo ganas de moverme. Estoy muy contento aquí, la verdad es que me gusta este edificio. Y me dice, pues fíjese que nos violaron un derecho. Y en ese momento yo dije, vivo en un país donde constantemente están violando derechos. O sea, si México tiene una etiqueta que le queda muy bien, es que somos un país donde permanentemente se violan los derechos civiles, los derechos humanos. Y si hay otros derechos, pues todos los derechos que puedan ser violados deben ser violados.
Y yo dije, ya soy uno más. O sea, ya entré a la estadística de uno más y le dije, ¿cuál derecho, doña Alicia? Me dice, pues fíjese que hay un derecho que está ella muy docta, me dice, fíjese que hay un derecho que es el derecho al tanto que está establecido en el Código Civil y que dice lo siguiente. El propietario en su legítimo derecho de vender antes tiene que ofrecérselo al inquilino. Tiene que ser a través de un notario, el notario tiene que notificar las condiciones de venta y uno si quiere comprar, le contesta al notario, quiero comprar. Pero nos violaron ese derecho, ya nos vendieron a nosotros con todo y edificio y porque además el señor nos dijo, yo a partir de octubre ya no tengo nada que ver con este edificio, ustedes arréglense con el nuevo propietario que es una inmobiliaria que se llama Reurbano. Entonces, bueno, dijo, nos vamos a reunir hoy en la noche en mi casa, vamos a invitar a un abogado y me dijo, y vamos a resistir. Y yo dije, wow, una señora me apunto. de 70 años me está viniendo a invitar a resistir. Era irresistible. O sea, ¿cómo iba yo a decirle que no a una viejecita dulce que me dice vamos a luchar y vengo a invitarlo a que luchemos juntos? Y yo dije, señora Alicia, primero en la línea, cuente conmigo, yo voy a las barricadas. El que cambió los tinacos de asbesto, ahora se vuelve parte de la resistencia. ¿Y en qué consistió? Pues nos reunimos en su casa, vino nuestro abogado Roberto, que hizo un excelentísimo trabajo, hay que reconocer el trabajo de los buenos abogados, y nos propuso algo muy bello, nos propuso una coreografía de nado sincronizado entre todos los vecinos. Nos hizo 3 preguntas, ¿qué quieren? Hay 3 opciones, nos dijo. La opción de solo ganar tiempo, la opción de lograr una indemnización porque hay tratados internacionales que ha firmado México en cuanto a desplazamiento forzado y esto está catalogado o hay que buscar que se catalogue como desplazamiento forzado porque si tú no te quieres ir y te echan, pues te están forzando a irte, ¿no? O la última era el derecho al tanto, comprar. Yo alcé mi mano con el derecho al tanto, dije yo, me interesa comprar. Y cada uno pues trazó su ruta según, unos sí podían comprar, otros no podían comprar. Estamos hablando de 2014. Ese departamento que yo tenía en ese momento me hubiera costado 800,000 pesos. Sin lugar a duda, por mi condición de privilegio, de clase media ilustrada, yo hubiera podido comprar ese departamento. Hubiera ido a un crédito bancario, pero lo hubiera pagado papita, o sea, hasta antes de tiempo, ¿no? La bronca es que pues, nos enfrentamos a una violación de un derecho y al final fue muy desgastante porque fueron 5 años de juicios, de tener que ir a los tribunales, a los jueces, pero lo que era bello es que los primeros 5 días del mes, todos los vecinos que nunca habíamos hecho una actividad rutinaria, constante, íbamos a Bansefi en aquel entonces, hoy Banco Bienestar, a depositar nuestras rentas, porque lo primero que nos dijo el abogado es que la única manera en que podíamos continuar teniendo el derecho era no dejar de pagar las rentas. La garantía. Si dejábamos de pagar la renta, siendo inquilinos. Sí, teníamos que seguir en nuestra condición de inquilinos. Fueron 4 años pesadísimos, Te detengo un muy poquito para angustiantes. Preguntarte si antes se te hubiera ocurrido adquirir esa propiedad, se te hubiera ocurrido comprarla. ¿Tú estabas a gusto como inquilino en las condiciones en las que estabas? Creo que acabas de dar en un clavo, pero esencial. Yo creo que hay que entender que en las ciudades no todos queremos ser propietarios. O sea, yo la verdad es que con una renta asequible. Exactamente, te alcanzaba bien, vivías bien, tenías una comunidad vecinal. Me quedo de inquilino el resto de mis días y me sacan como salieron la mayoría de mis vecinos con las patas frías. O sea, mi edificio era un edificio donde muchos inquilinos llegaron a morir ahí porque era un buen lugar, porque era una buena zona, porque era un buen departamento. Entonces yo creo que eso es algo que está faltando, le está faltando al gobierno de la Ciudad de México ahora en las propuestas que han hecho, que es que como tienen una mentalidad viviendera, ¿no? O sea, así de compra y coacción de la vivienda y del voto, entonces solo piensan en ser propietarios. Y también los inmobiliarios, como tienen una mentalidad de rendimiento, solo piensan en que la mayoría queremos ser propietarios, pero vemos quienes no. Quienes seríamos felizmente inquilinos y yo estoy en esa categoría. Sí, se leía en tu narrativa, que no interrumpo más, adelante. Bueno, entonces a partir de ahí pasó algo muy bonito. Primero, yo propuse un pacto. Siempre hay rencillas y conflictos entre vecinos, que porque uno hace algo que al otro no le guste y ya no se hablan y ya se pelearon y ya se enojaron. Entonces lo primero que yo les dije es, bueno, si vamos a ir juntos a esto, es un borrón y cuenta nueva. A partir de hoy todos somos amigos y todos nos llevamos súper chido y se olvida la maceta rota y la basura tirada y todos estuvieron de acuerdo y funcionó. Y después era muy importante construir una narrativa.
qué nos está pasando, contarle al barrio qué es lo que nos está pasando. Y entonces ahí mis dos vecinas, la señora Alicia y la señora Robles, ellas son rezanderas, son las vecinas que van a la iglesia todos los domingos, que están en la catequesis, en los grupos que se reúnen de vecinas a rezar. Son vecinas que tenían, porque ya fueron desplazadas de la Juárez, un arraigo de décadas. Sus mamás, sus abuelas llegaron ahí, sus mamás estuvieron ahí, ellas nacieron ahí, sus hijos nacieron ahí, sus nietos nacieron ahí. Estamos hablando de 6 generaciones de arraigo en un barrio. Y entonces les dijimos, chicas, les toca hacer la performance de salir a contar la historia. Y la historia es así, es una historia de injusticia, es una historia de violación de un derecho y es una historia de un grupo de vecinos que se van a organizar. ¡Oh, sorpresa! Al segundo día del run run en el barrio, ya estaban 2 edificios tocando a nuestra puerta diciendo, estamos en la misma situación. Y al cuarto día eran 6, y a las 2 semanas eran 15, y a las 4 semanas eran 20, y era... Entonces dijimos, no, pues esto ya nos trasciende, ¿no? Yo me gusta decir que Liverpool 9 fue el epicentro de la lucha antigentrificación en el centro de la Ciudad de México. Y me gusta decir, pues, que después, que somos un caso de éxito, ya les contaré por qué, porque creo que es importante también hablar de los casos de éxito. Y pues decir que a partir de ahí fue como una espiral virtuosa, así imparable, hacia arriba, ¿no? Donde eran más y más y más y más y más. Versalles 84, Berlín 7, Berlín 1, el edificio Prim, el edificio Lisboa. Los mencionas y todas las familias y habitantes que hay en estas ubicaciones. Sí, Abraham González 101, ¿no? O sea, yo tengo la lista en mi memoria: Dinamarca 77, Nápoles 35, Londres 49. En un principio éramos solo de insurgentes hacia el oriente, y si ves en Facebook hay un perfil fantasma que se llama Plataforma Juárez Oriente. Pero después ya no eran solo los del Oriente, ya también eran los del Poniente, los que están más cerca a Chapultepec, a la Estela de la Luz. Y entonces en ese momento nuestro vecino Pepe Alba dijo, tenemos que ponernos un nombre. Y entonces, wow, sí. Y entonces él fue quien propuso, él ya murió y ya fue desplazada su familia del departamento que ocupaban en Dinamarca 66. Y él fue el que propuso que fuéramos el código postal de la colonia, porque dijo, si vamos a defender un territorio hay que delimitarlo. Entonces somos la 06600, que es nuestro código postal, y tenemos puras fronteras virtuosas. 2.4 kilómetros en Paseo de la Reforma, los más guapos de Paseo de la Reforma, sin demeritar a Miguel Hidalgo. Después tenemos 1.6 kilómetros con Avenida Chapultepec, que es muy importante en la historia de la Ciudad de México. Tenemos, no me acuerdo cuánto es la medida, pero somos vecinos de Bucareli, que es nuestra otra frontera. Y luego la más bonita es nuestra frontera poniente, que es el bosque de Chapultepec. Entonces creo que somos una colonia muy afortunada. Claro. Y bueno, han estado también activos a raíz de pues estas movilizaciones que ha habido contra la gentrificación. Entonces, hoy día sí nos puedes pues relatar cuál ha sido la postura tuya, pero he de decir que cuando te realicé la invitación a este programa, has sido el único que me dijiste, voy con más personas. Es decir, estás representando un movimiento, ¿no? No es como a título personal muchas de las cosas que dices, y eso me parece importante, ¿no? Trascendente. Nunca antes alguien me había dicho, ¿no? ¿Con cuántos más puedo ir? Pero bueno, gracias por estar aquí. Y lo pues hubiéramos llenado. Seguro que no, sí, pero es un posicionamiento colectivo. Creo que el que nos vas a compartir, eso, en el marco de las movilizaciones que está habiendo antigentrificación en estos días. Mira, cuando uno es adulto menor, porque bueno, no soy adulto mayor, pero ya soy adulto menor, estos 10 años, digamos, del 2014 al 2024, yo me preguntaba, ¿dónde están los jóvenes? ¿Por qué somos los de 40 y más los que estamos alzando nuestra voz para hablar de este derecho a la vivienda adecuada y de este derecho a la ciudad? ¿Por qué no están los jóvenes? ¿Por qué no tenemos? Porque en la misma colonia había muy poquitos jóvenes involucrados. Entonces era, ¿dónde están? Yo me hacía esa pregunta. Nunca pensé que íbamos a sembrar un montón de semillas que iban a tardar 10 años en germinar. Para nosotras, esto que estamos viendo ahora, estos jóvenes que están alzando la voz de maneras muy diversas y con preocupaciones muy legítimas, pues es la semilla que sembramos nosotros hace 10 años. Y quiero decir 3 cosas que me parece que son esenciales. La primera es, ¿por qué estos chicos están hoy en la calle y no estuvieron antes? Porque hoy están conscientes de su precariedad laboral y de su precariedad salarial. O sea, tenemos que cambiar urgentemente la ecuación
de precarización de los salarios de nuestros jóvenes, y es algo que no está en el bando 1. Tenemos que darles a estos jóvenes un futuro porque ellos están preocupados porque sus pensiones no les van a alcanzar para mucho, o sea, no les van a alcanzar para tener una vejez digna con una salud digna. Y el tercer eje, pues claro, es el de la vivienda. O sea, el reclamo que ellos están haciendo es: queremos una vivienda, pero ojo, no deberíamos de estar construyendo vivienda de 40 metros cuadrados. Eso no es calidad de vida. Las viviendas del Estado benefactor en la época postrevolucionaria tenían más de 80 metros cuadrados. Si pensamos en Tlatelolco, en el multifamiliar Juárez, si pensamos en el Miguel Alemán, si pensamos en cualquiera de las unidades habitacionales que se construyeron con dinero público para el beneficio de la clase trabajadora de este país, no eran espacios de 35, 40 metros cuadrados, donde México, las familias son extendidas. O sea, en un departamento no solo vive el papá y la mamá y un hijo. No, claro, somos muy familiares, somos muy hogareños. Vive el primo que llega por un rato y luego una tía que se divorció y luego mascotas nos gusta de otras personas. Sí, a diferencia de otras culturas, a nosotros nos gusta tenernos juntos. O sea, el cuate que a los 30 sigue viviendo con los papás, cuando en otras culturas a los 18 ya pestas. O sea, ya te tienes que cambiar, tus papás te corren en otras culturas. Sí, que hay relaciones familiares y de compadrazgo. Esto que acabas de decir, se me fue tu nombre. Miguel. Es importantísimo porque justo hacíamos un análisis de la crisis de vivienda en Estados Unidos. Estados Unidos tiene una crisis de vivienda brutal donde la mayoría o viven en campers, o viven en sus coches, o viven en la calle, en tiendas de campaña. Y no necesariamente son consumidores de fentanilo, ojo. O sea, son personas que perdieron su derecho a la vivienda por la precarización laboral. Ellos, a diferencia de nosotros, ya no tienen redes familiares solidarias y de confianza. Sus familias no los quieren de regresos en sus casas. Sus familias le dicen: ráscatelas con tus propias uñas. A diferencia de nosotros, que por ejemplo, cuando hay un desalojo, la mayoría de los testimonios que hemos recogido nosotras a posteriori de los desalojos es que en una primera instancia terminan en casas familiares hasta que logran poder rentar en otro lugar. Y ahí sí les puedo decir que de los casos que tenemos documentados en la Colonia Juárez, el 70% no logró quedarse en la Ciudad de México. Tuvo que exiliarse, desarraigarse a las periferias del Estado de México, perdiendo su derecho a la ciudad, que está en la Constitución, y perdiendo su derecho a la centralidad, que es una gran ventaja. Sobre todo, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué datos tienen de dónde trabajaban? Porque obviamente si ya estás viviendo a las afueras del Estado de México, ¿conservaban sus trabajos en la ciudad? O sea, teníamos, aparte de haber sido expulsados de la ciudad, tenemos también el problema de la movilidad, porque ellos tienen que regresar a la ciudad para su centro de trabajo, o definitivamente terminaban siendo expulsados totalmente de la ciudad y lograban conseguir un trabajo ya entonces fuera de la Ciudad de México. Pues mira, hay de todo. Hay los que regresan a sus trabajos laborales aquí, y hay otro fenómeno también muy impresionante, que es el del maldito código postal, porque sí vivimos en una ciudad segregada. Por ejemplo, tenemos el caso de una vecina de Liverpool, mi vecina Carla, que decía: bueno, cuando yo iba a pedir un trabajo y mi credencial de lector era de la Colonia Juárez, era un buen código postal. Cuando me tuve que ir a la Doctores, que no es una colonia que tenga mucha fama, aunque seguramente ya va en proceso de gentrificación y será gentrificada muy pronto, y yo iba a pedir un trabajo y veían en mi credencial de lector Doctores, ya inmediatamente me separaban y ya ni siquiera me hacían la entrevista. También hay esa reacción entonces. Un poco si nos puedes acercar a los números y al contexto. En Ciudad de México, 100,000 personas son expulsadas al año, ¿no? Esto es un dato que se conoce, lo repetimos. Y en los últimos 10 años, 2014-2024, de esas 100,000 personas, la Colonia Juárez aportó por lo menos 4,000 habitantes. ¿Cómo estamos en esa numeralia que son vidas, son historias de personas? A mí me parece que es una bestialidad. O sea, pensar que una colonia que tiene entre 10,000 y 12,000 habitantes desplaza en un lapso de 10 años a 4,000. Muchísimo. Claro, si lo ves en contexto. Claro. Casi de más del 40 y tantos %. Y que son personas que tienen arraigo de décadas, como nos has contado sobre tus vecinas. Quisiera hablar de lo multifactorial, ¿no? Por supuesto, en ese lapso de 10 años, lo que la academia nombra con el anglicismo gentrificación, pues está expulsando gente permanentemente. Después tuvimos el terremoto del 2017, donde muchos edificios en la colonia quedaron afectados,
y muchos vecinos ya no pudieron prevalecer ahí, tanto propietarios como inquilinos, para entender de dónde vienen esos 4,000, ¿no? Después tuvimos la pandemia. No sé si se acuerdan que durante la pandemia estaba llena la ciudad de letreros de se renta, porque muchísima gente perdió o sus empleos o vio reducidos sus salarios. Después tuvimos la tragiquísima llegada de los nómadas digitales. Luego también, por supuesto, Airbnb cumple, las plataformas hoteleras cumplen también su rol en la ecuación. Y por último, la gringificación y la turistificación, sin buscar la xenofobia, sino más bien la manera de entender un fenómeno de quién sí y quién no tiene derecho o de quién es sustituido por quién. Y lo que nosotros hemos atestiguado en la Colonia Juárez es que este combo multifactorial, pero siempre con la transversalidad de la gentrificación, que nosotros tenemos nuestro propio término para nombrarla, es la causante del problema. Pero lo más grave es que llevamos 14 años intentando llamar la atención de las autoridades, de quienes toman las decisiones en este país. Fracasamos con Mancera, pero avanzamos en incorporar en la Constitución Política de la Ciudad de México muchos derechos, como el Instituto de Planeación, como la participación ciudadana en armar el programa el programa de ordenamiento territorial y el plan de desarrollo urbano. O sea, ganamos mucho. O sea, algo que hay que reconocer al periodo de Mancera es que ganamos muchos derechos con nuestra Constitución. Después vino el periodo de Claudia Sheinbaum y como en un juego de serpientes escaleras, pareciera que todo lo que habíamos ganado y habíamos subido en las escaleritas, todo caímos en la serpiente y perdimos. El Instituto de Planeación no operó, no logró un programa de ordenamiento territorial. Y yo digo que no es que México sea un estado fallido, sino que es un estado que falla por voluntad. Desde el Estado se activa la voluntad de fallar porque hay intereses económicos, porque hay intereses políticos, porque hay intereses electorales y porque hay intereses que todos inevitablemente juegan en contra de los ciudadanos. Sobre este concepto que compartías y que creo que no se ha pronunciado, el blanqueamiento por despojo, ¿cuál es la importancia de distinguirlo con respecto al de gentrificación? Bueno, es que fíjate, yo estudié arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la UNAM del 90 al 95 y en mis clases jamás me mencionaron la gentrificación. Ergo, seguramente que estaba sucediendo en la ciudad, pero no era un fenómeno de magnitud. Ya Ruth Glass hacía ya un par de décadas antes había, digamos, enunciado y descrito el fenómeno. Pero yo, estudiante de arquitectura y de urbanismo, nunca lo escuché. Entonces, cuando nos empezamos a reunir los vecinos empezaban a poner ejemplos como para intentar entender qué estaba pasando. Entonces decían, ay, es que siento como si en el barrio hubieran empezado a vender cremas de estas que blanquean, que desmorenizan, ¿no? Que blanquean el cutis, porque empieza a llegar una población que tiene formas de ser y estar en la ciudad que son pues más blancas. Y así lo decían, ¿eh? Y no en un rollo xenófobo, ni clasista, ni racista, aunque creo que en México hay que hablar de clasismo y de racismo porque es algo que existe y que somos y que forma y que permea nuestra manera de ser mexicanos, ¿no? O decían, no, es que las fachadas parece que las metieran a una lavadora así como de estas de producto de blanqueamiento y ¡prum! De pronto esas fachadas que tenían pátina de tiempo, que tenían personalidad, que podrías ver que pertenecían a un siglo atrás, ya de pronto parecían fachada de Disneyland, así, todas preciosas, y empezaron a convertir nuestro barrio en un parque temático, ¿no? Como si fuera un barrio de parque temático. Y entonces algún vecino dijo, es que nos están blanqueando. Y dijimos, bingo, blanqueamiento, claro, que tampoco es nada novedoso porque el término whitening lo usaron mucho los barrios negros en Estados Unidos cuando los blancos empezaron a desplazar a los afrodescendientes en Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí surgió, pero luego vino aquel académico chileno por el cual nos conocimos contigo, Ernesto López, y nos dijo, pero hay que ponerle un apellido, despojo, porque sí hay una intención de blanquear un territorio y también de despojar a quienes hoy forman parte y forman las redes y el tejido social de ese territorio. Así que tenemos otro padrinito que fue Ernesto López, que le puso la parte de despojo. Y aprovecho para hablar de este acercamiento con la academia. ¿Cómo ha sido? Porque
¿no? Entiendo que pues también ha sido crítico, pero lo han sumado como un actor más para pues hacer públicas las demandas, las críticas, la denuncia, ¿no? Entonces por ahí preguntarte cómo se han llevado con la academia, que pues de pronto construye conceptos, pero luego quedan vacíos y entonces pues hay que pues performarlos y criticarlos y discutirlos. Fíjate que pasó algo padrísimo. El novio de una amiga mía estudiaba arquitectura y estaba haciendo una maestría en urbanismo. Y un día llegó y le contó a mi amiga que estábamos en esto y que éramos activistas y no sé qué. Me dijo, oye, pero pues eso que está pasando aquí se llama gentrificación. Desde entonces los vecinos decían centrifugación. Casi nadie podía pronunciar la palabra, pero sonaba centrifugadora. Y entonces le dije, ¿cómo? Me dice, sí, fíjate que hay una académica de la UNAM que tiene un seminario de gentrificación. Se están reuniendo en la UNAM todos los jueves. Y yo dije, ¿dónde? La profesora Efi Burnazo. Y entonces dijimos, vamos. Y entonces así como si fuéramos religiosamente, empezamos a ir todos los jueves. Ese seminario fue muy importante porque fue un espacio donde nos aglutinamos muchísimas luchas urbanas en el periodo de las ODEs de Miguel Ángel Mancera. Zonas de desarrollo económico. Las zonas de desarrollo económico, gracias. Sí, exacto, que ciudad de la salud y que ciudad de la tecnología. Y nosotros teníamos el Corredor Cultural Chapultepec. Voy a hacer un pequeñito paréntesis. Este año se cumplen 10 años de la lucha épica más importante que ha tenido la ciudadanía contra un megaproyecto de privatización de espacio público y de privatización de la convivencia social. El Corredor Cultural Chapultepec, que impulsa Procedemex con Simón Levy, que compra el banco Invex de la familia Huichar, creo que eran de Guadalajara, y que promueve Miguel Ángel Mancera, que era una locura desbordada. Construyó un segundo piso de centro comercial. ¿No? Terminabas en un CETRAM. Estaba el CETRAM Chapultepec, etcétera, etcétera. Entonces, para ese entonces ya éramos conocidos. Yo tuve un devenir de vecino a ciudadano. O sea, yo digo que uno es vecino pues cuando más o menos se vincula con algunos problemitas de su territorio, pero el devenir a ciudadano es cuando te vuelves un estudioso de tus derechos y un reclamón de tus derechos. Porque derecho que no tengas, que no exijas, pues claro, es un derecho que está ahí letra muerta, como bien decías tú. Entonces, bueno, vuelvo ahorita a lo que me decías, pero me parece muy importante hablar del Corredor Cultural Chapultepec porque hicimos una consulta ciudadana que ahora Morena ya nos hizo imposible. O sea, Morena se dedicó a construir candados y candados y candados para que no podamos nunca ejercer ni el plebiscito, ni el referéndum, ni la consulta. O sea, están ahí como derechos, pero son derechos imposibles. Un derecho imposible de alcanzar es ridículo. Bueno, eso fue lo que nos regaló. Por eso decía que en las serpientes de escaleras con el gobierno de Claudia Sheinbaum, cuando reformaron la ley de participación ciudadana, bajamos, pero al principio del tablero. O sea, ni siquiera es que habíamos ya subido a la cumbre habiendo ganado la consulta. ¿Y cuáles fueron los obstáculos que se comentan para ya no poder activar estos instrumentos de participación directa? Antes tú podías acceder a una consulta ciudadana si 5 del Comité Ciudadano la solicitaban al Instituto Electoral. O sea, bastaba que 5 representantes electos en consulta de cada barrio solicitaran la consulta y bingo, tenías la consulta. Ahora es, júntate 40% de las firmas de tu padrón de chalala. Ya las juntaste, te las quitan porque esta no salió bien, esta no sé qué, esta no sé cuándo. Además las juntas sin un centavo, o sea, con pura energía vecino barrial. Y luego después ya lo ganaste. Ahora tiene que votar el 50+1 del padrón electoral. Si no lo logró la elección judicial, que nos costó no sé cuántos miles de millones de pesos. Claro. ¿Crees que lo va a lograr un grupo de vecinitos sin un centavo? O sea, es un derecho imposible. Y con esta equiparación que hago de la elección del Poder Judicial contra un plebiscito, un referéndum o una consulta promovida por los ciudadanos, pues nos arrebataron un derecho y Morena decide hacerlo imposible. Ya, súper pertinente el paréntesis que haces para evocar este episodio sí tan importante sobre el Corredor Chapultepec. Y bueno, entonces si nos traes de vuelta a la discusión con el término de gentrificación, igualmente tienen un marco muy importante que han denominado ustedes como las 4D, ¿no? Desalojo, desarraigo, desplazamiento forzado y desalojo. Entonces también si nos puedes como vestir un poco estos conceptos con situaciones que nos sensibilicen. Sí, el concepto de blanqueamiento fue muy importante por esta pregunta que tú me hacías, ¿no? ¿Para qué sirve la academia? O sobre todo la investigación. O sea, ¿de qué nos sirve que gastemos otros miles de millones de pesos en que tengamos institutos de investigación
si esos institutos están metidos en un diálogo entre ellos. O sea, hacen sus cositas, platican entre ellos, escriben sus papers, solo se leen entre ellos, vienen a nuestros territorios, extractivizan nuestro conocimiento, lo resignifican, pero no están con nosotros. Entonces nuestra demanda, que era bellísima, era ir a todos los foros que organizaban sobre gentrificación y decir, venimos a reclamar, sobre todo en las universidades públicas, a reclamar la incidencia social. Ustedes académicos tienen que estar de nuestro lado y tienen que estar colaborando con nosotros. En algunos casos fuimos muy exitosos, en la mayoría no. La verdad es que lo que vimos es un desinterés muy profundo por las causas sociales y por involucrarse con las causas sociales. Sin embargo, llamamos muchísimo la atención, ¿no? O sea, al ser clase medieros, ilustrados, de un territorio privilegiado, un 40% de los que formábamos parte del activismo vecinal en la colonia Juárez, porque el otro era un sector popular. O sea, la Juárez es una colonia muy diversa donde tienes muchísimos grupos indígenas, tenemos muchos otomís, tenemos muchos mazahuas, tenemos muchos triques, tenemos también, ya fueron desplazados en su mayoría los gitanos rom. Éramos una colonia donde había una población de gitanos rom andaluces muy grande que ya no los ves. Y el desplazamiento de los indígenas ha sido bestial. Entonces, a partir de ahí, creamos nuestro propio concepto, blanqueamiento por despojo, y le dimos muchísimas aristas. Porque está el blanqueamiento patrimonial, porque sí se blanquea el patrimonio. Está el blanqueamiento del comercio local, porque entonces el comercio local de barrio... Te voy a contar la tiendita de la esquina de abajo de mi casa de la señora Chuy y su marido. Eran esas tienditas que hacían listas donde los niños de madres solas o de padre y madre trabajadores podían ir a cualquier momento del día, sábado, domingo o la tarde de entre semana y decir, oiga, dona Chuy, deme unas latas de atún, deme un pan Bimbo, deme esto. Y ahí se lo anota mi mamá. Y al final de la semana llegaba la mamá, doña Chuy, ¿qué tanto vinieron los niños? No, pues la cuenta es de 1,500 pesos. ¡Ay, perfecto! La señora, era esa posibilidad de generar y construir redes solidarias y de confianza, no solo entre los vecinos, sino también con los comerciantes locales. Hoy, el 90% del comercio de élite, del comercio de exclusión social que sacó a los comerciantes locales y los sustituyó por el comercio de alta gama, por el comercio de élite, los dueños no vienen nunca a sus negocios. Los que los atienden son chicos precarios de las periferias, ni siquiera son de la Ciudad de México, que hacen de 3 a 4 horas para transportarse a sus fuentes de trabajo y no hay una relación con el propietario del local. Entonces, eso es lo que perdimos. Entonces, volviendo a la cuestión de las 4Ds, habiendo hecho este paréntesis, porque siempre las derivas son muchas, para nosotros era muy importante entender el fenómeno. Lo primero, y ese es un término que aportó Pepe Alba, fue hablemos de desplazamiento forzado, y él decía, porque es un delito de lesa humanidad que nunca, ¿cómo se dice en derecho cuando un delito? Reconocido. No, cuando tipificado. nunca caduca, cuando se prescribe, Exacto. porque es un delito que no prescribe nunca. Entonces, el primero concepto que le anexamos a las 4Ds del blanqueamiento por despojo fue el desplazamiento, porque claramente la gentrificación es un fenómeno que desplaza personas y desplaza comerciantes. Después dijimos los desalojos. El primer desalojo que nos dejó aterrorizados fue de Riurbano, de Rodrigo Rivero Borrell y de Antonio Crisley King, el gentry heredero de Ánfora. O sea, que cada que ustedes compren Ánfora piensen que están poniéndole pesitos al desplazamiento forzado de habitantes. Ellos desplazaron, o sea, tuvimos un despliegue de granaderos, 350 granaderos, para sacar de Versalles 84 a nuestro vecino Rodolfo, que era un señor de 85 años con un hijo síndrome de Down. La pregunta que nos hacíamos ¿es necesario la presencia de 300 granaderos para sacar a un viejito y a su hijo con discapacidad? Pues claro que no. Lo que se buscaba era sembrar terror y poner un ejemplo de que la fuerza pública, que además actúa con nuestros impuestos, es la que va a terminar siendo utilizada por el gran capital para mover a un viejito. Entonces nada justificaba eso y a partir de ahí los desalojos se convirtieron como en un eje medular de nuestra lucha y empezamos a denunciar porque hay muchos legales, hay muchos ilegales, y empezamos a documentarlos. Si ven nuestro Facebook y buscan Nápoles 35, pueden ver los testimonios de mis vecinas de ese edificio que ahora es Airbnb todo.
de cómo fue su desalojo. Después aumentamos la parte del despojo, porque hoy las noticias, si vemos los periódicos, es desalojo aquí, desalojo allá, despojo aquí. Ya finalmente Clara Brugada, hay que celebrarlo, reaccionó, ya nombró un equipo antidespojo y puso un teléfono, pero antes los vecinos que eran despojados con lujo de violencia salían de sus casas con una mano adelante y una atrás. Tenemos el caso de Londres 49, donde por Nápoles 35 se metieron a la azotea y con palos, pistolas y bats sacaron a nuestras vecinas a Elsa, a mi vecina Elsa y a muchas vecinas de ese edificio a punta de golpes. Entonces era la D del desalojo forzado, la D del desplazamiento forzado, la D del desalojo, la D del despojo, pero todo eso tiene consecuencias. Cuando a ti te desarraigan, te desplazan de un lugar, tu salud mental se ve afectada, tu salud física se ve afectada, tu salud económica se ve afectada, tu salud familiar se ve afectada, tu salud laboral se ve afectada, y ese es el desarraigo. Cuando te quitan tus raíces y te llevan para otro lado a la fuerza y tú tienes que volver a reconocer un territorio, volver a reconocer un barrio, no será de la calidad que el barrio que tenías, ni el espacio será de la calidad del que tenías. Y entonces ahí hay algo importante. Si vemos a Clara Brugada desde su discurso de toma de posesión como candidata en el Zócalo con Claudia y luego ya su discurso de toma de posesión como ganadora, como jefa de gobierno de la Ciudad de México, cuando habló de su programa de vivienda, la palabra arraigo fue medular en su eje central. Hasta ahora que los jóvenes salieron a la calle, es que ella está haciendo algo que nosotros le llamamos retórica del vacío. Esto que decías muy bien tú de esos contenidos que suenan lindos en la poética de la retórica, pero en realidad no tienen carnita, no tienen materia. Y lo que nosotros, por eso le llamamos retórica del vacío. Y lo que celebramos hoy es que finalmente vamos a ver si ese punteo de 14 puntos, de los cuales 11 nosotros los enunciamos en el 2014. O sea, tuvimos que esperar 10 años. Y el eco viene hasta ahora. Para que hasta ahora venga el eco y podamos ver si eso realmente se va a traducir en una política pública a favor de los ciudadanos más desfavorecidos. Ojo, donde también entramos las clases medias. O sea, las clases medias merecemos también créditos de vivienda que no sean de banco y que no sean de Infonavit. Hay que crear un paraguas para ese sector de la población que no es sujeto a crédito de banco, que no es sujeto a crédito de Infonavit porque trabaja en la informalidad o en el freelanceo, no porque quiera, sino porque así se han dado las condiciones laborales, y para esos no hay nada. Y esos son los jóvenes que están hoy saliendo a las calles, y hasta hoy Clara Brugada, que yo creo que su equipo no ha tenido una buena capacidad de lectura, no ha propuesto nada para ellos. Claro, hay muchas expectativas, Sergio. No sé, también en términos de acercamiento con las autoridades. Ya te preguntaba por el acercamiento con la academia. ¿Cómo ha sido sentarse con las autoridades cuando se les ha invitado? Bueno, logros importantes, porque yo creo que es muy bonito cuando uno habla del activismo, hablar de los logros que hemos tenido. Los dos de los más importantes, bueno, primero fue la Constitución, Instituto de Planeación y mayor participación ciudadana en el destino de la ciudad. Ese fue el primero con Mancera. Con Claudia Sheinbaum logramos, después de un año de trabajo con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, incorporar 2 artículos a la Ley de Derechos Humanos de la Ciudad de México. El artículo 59, que define como derecho humano la vivienda adecuada, y el artículo 60, que hablaba de los desplazamientos forzosos, que tenía garras y dientes, pero nadie quiere artículos que tengan garras y dientes. Entonces los diputados de Morena, mayoría, lo deslactosaron, lo descafeinaron, le hicieron 2 reformas, y al final quedó ahí como algo enunciado. Hay una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte, pero a la fecha, pues con toda la crisis del Poder Judicial, no han podido llevarlo a pleno y tener hablar del desplazamiento forzado en la Corte Suprema. Esos son triunfos muy, muy importantes que hay que decir. El Corredor Cultural Chapultepec, por supuesto. Pero a ver, lo que pasa es que hemos escuchado mucho todas las actividades que se están haciendo y me parece que tienen muchísimo valor. Pero a mí me gustaría preguntarte para también, digamos, los dueños de los inmuebles, los arrendadores, desde tu perspectiva, ¿cómo se puede mejorar esta relación? Porque tiene que haber un punto, ¿no? O sea,
tiene que haber un punto en el que arrendador y arrendatario puedan tener una buena relación. ¿Cuál estimas tú que pueda ser una buena coyuntura entre estos dos factores? Si vemos la historia de la Ciudad de México en la cuestión de arrendamiento, yo creo que es muy importante desmitificar que la mayoría de los inquilinos quieren no pagarte la renta o quieren quedarse con tus predios, ¿no? Porque no es así. O sea, yo me atrevo a decir que el 99.9% de los inquilinos son cumplidores, que el 99.9% de los inquilinos son responsables, como también lo son un porcentaje alto de los arrendadores, ¿no? Pero es pobre que la regulación de esa relación tan importante esté nada más en 4, 5, 10 artículos del Código Civil. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos construir una gran ágora, una ágora de escucha, donde lo importante de uno, que es el arrendador, no esté por encima de lo importante de otro, que es el arrendatario, y viceversa. Existen leyes inquilinarias virtuosísimas, por ejemplo, en Italia, donde tiene tanto nivel de responsabilidad y de penalización el inquilino, como tiene nivel de responsabilidad y penalización el arrendador. Por ejemplo, en Italia, cualquier desperfecto de la vivienda no lo tiene que arreglar el inquilino. Lo tiene que arreglar el arrendatario porque es la manera en que conserva en buen estado su vivienda. Pero lo que vemos aquí es que te dicen, ay, no, hazlo tú. Todos los contratos dicen, todo mejora que usted le haga al departamento va por... Yo puedo entender que hay mejoras donde yo quiero una alfombra tal o quiero un piso de madera, va. Pero un desperfecto de un boiler, un desperfecto por uso de un baño, en realidad no tendría que arreglarlo el inquilino. Que ustedes han participado ahí, tengo entendido. Nosotros construimos con el Instituto de... logramos la Academia para la Incidencia Social, logramos que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, después de... Y cuando digo logramos, no somos solo los Juaricuas, fue una ágora inmensa de activistas, gente de lo urbano y lo popular, ONGs, grupos vivienderos, activistas urbanos, vecinos entusiastas, etcétera, etcétera, logramos construir una ley inquilinaria. Una ley inquilinaria que estuvo bajo la redacción de un equipo del que después se convirtió en ministro de la Suprema Corte, González Alcántara, que él es un experto jurista en cuestiones inquilinarias. Por ejemplo, él sería una pieza clave y fundamental en la construcción de un entramado de una ley, por ejemplo, para los inquilinos. Pero nosotros ahora creemos que ya no es suficiente la ley inquilinaria. Claro. Que lo que tendríamos que tener ahora es algo como mucho más grande que una ley inquilinaria y le estamos llamando, que tiene un nombre muy bonito, que es la ley para el arraigo. Perdón, la ley por el arraigo vecino-barrial y la vivienda como un bien común. O sea, ya no es una ley inquilinaria, ya no es una ley de control de rentas, ya no es una ley de arraigo vecinal. Creemos que debe ser una sola que toque todos esos temas tan importantes, porque yo sí creo que si tenemos un país donde la gente duerma bien y duerma segura, tendremos un mejor país. A ver, y ahorita que estás hablando de esta integralidad de diferentes aspectos, también me imagino que se está planeando sobre este tema que está muy en boga ahorita, que es cómo controlas a las plataformas de corta estancia. ¿Qué opinas ahí? Pues mira, no es casual que a nivel mundial las principales ciudades del mundo los ciudadanos de las principales ciudades del mundo estén saliendo a las calles y estén muy molestos y que los gobiernos más progresistas o más democráticos de las principales ciudades del mundo estén reglamentando a las plataformas. Si fuera algo solo que un par de loquitos mexicanos salen a la calle a gritar, dirías, qué exagerados. Claro. Pero cuando ves que está sucediendo en todo el mundo, yo diría lo siguiente. Yo lo que creo es que hay que hacer un estudio comparativo de todas las regulaciones que se han hecho en otras ciudades y cómo han funcionado. Qué se ha funcionado y qué no ha funcionado, porque nos llevan una gran ventaja. Entonces, si tú me preguntaras el ideal para mí, pues es que si tú ves Airbnb cuando surgió, pues estaba padrísimo. Era una plataforma chidita, buena onda. Tengo un cuartito, un sofacito, hasta un colchoncito inflable. Es el mito fundacional de la plataforma. Nosotros en nuestra sala, en un colchoncito inflable, empezamos a recibir gente. Bueno, muy lindo. Volvamos al origen de la plataforma. Si los anfitriones quieren recibir turistas porque les genera un inmenso placer
convivir y cohabitar, pues cohabiten, vivan con ellos, ábranles un cuarto en su casa, coman comida juntos, cocinen juntos, no saquen a un inquilino para meter, porque al final hay varios problemas graves. Primero, en donde solo hay uso habitacional, hay una flagrante violación al uso de suelo y no se vale. O sea, los anfitriones que están operando comercialmente como un hotel, porque en realidad Airbnb es una plataforma hotelera. Ya no es una plataforma de corta estancia, es una plataforma hotelera. Ya los mismos huéspedes quieren que les funcionen como hotel. Ya exigen que les cambien las sábanas, ya exigen que les vengan a limpiar todos los días, que no estaba contemplado en un inicio. Era tú, les dabas las llaves, les dabas el departamento por la semana y ibas cuando ellos ya se iban y limpiabas. No, ahora ya la exigencia es de hotel. Entonces, lo que nosotros consideramos importantes es, órale, volvamos, si queremos ir a la más radical y la más virtuosa, Nueva York. Si tú vives ahí, los que quieran, pero que no desplacen. 2, no eso. Otro, bueno, anfitrión, una unidad. Lo que nosotros hemos descubierto es que Airbnb tiene ya anfitriones monopolistas corporativos. Hay un Mr. W que tiene más de 400, 500 Airbnbs administrados, que es de los hermanos Cetina Weber. Está un Virtual Home que tiene más de 300 o 400, que ya tiene un hotel completo, que es el edificio Pandora en la Colonia Juárez, en Nápoles 35, que además es un edificio que tenía uso de suelo habitacional y hoy es un hotel, pero no está regulado como hotel, no paga impuestos como hotel, no tiene una reglamentación y una supervisión de un hotel. ¿Nunca se han acercado con la asociación hotelera? ¿Qué opina la asociación hotelera? Pues mira, la asociación hotelera, la verdad es que nunca hemos dialogado con ellos. Es un diálogo que está ahí pendiente. Porque ellos también se pueden ver afectados, porque la asociación, o sea, los hoteleros sí tienen que pagar impuestos de alguna manera las cortas estancias también ya. Pero sí sería interesante ver qué opina la asociación hotelera, ¿no? Bueno, ellos son oportunistas que se aprovechan también de la plataforma de Airbnb, porque ya la mayoría de los hoteles, al menos en La Juárez, te puedo dar un ejemplo, por ejemplo, la posada, ¿cómo se llama? Está en la calle de Marsella, pero es la Posada Viena. La Posada Viena en La Juárez, si tú vas a Expedia, Booking o Airbnb, encuentras los cuartos del hotel en la plataforma. Entonces, en realidad ya hay una hibridación inevitable. Sí, un aprovechamiento de ambas, ¿no? Sí, o sea, al final aprovecha la plataforma acá y acá, como dices, pues sí, Airbnb paga un impuesto, pero quizás no el que debiera ser, ¿no? Y entonces hay una imbricación y pues eso es complejo, ¿no? Ahora, está interesante porque por lo que estoy escuchando de Sergio, a ver, la comunidad está muy involucrada. O sea, claro que Sergio se está metiendo a las plataformas, claro que están investigando, claro que, o sea, claro no, y que están documentando y están publicando y eso es muy importante. Tenemos una página web que yo les invito a visitar, que es juaricua.org, donde hicimos un estudio del impacto de Airbnb en la Colonia Juárez, con mapas y cuantitativo y cualitativo, e hicimos un estudio de Airbnb en la alcaldía Cuauhtémoc. Te vas de espaldas. O sea, es a grandes rasgos lo que comunican. Es brutal, o sea, es brutal porque la cantidad de Airbnb, o sea, el crecimiento exponencial de Airbnbs, por ejemplo, en el lapso de 3 años, estaban en 4,000 y suben a 8,000. O sea, es una bestialidad porque esos 8,000 implican 8,000 personas que fueron desplazadas de la colonia, que ni siquiera están contabilizadas en nuestras cuentas. Pero si 8,000 unidades de departamentos están en la Colonia Juárez, entonces eso quiere decir, perdón, eso más bien es de la alcaldía Cuauhtémoc, hago la corrección. Sí, porque eran 12,000 en la Juárez, ¿no? Sí, lo que ha hecho, imagínate, 12,000 ya que fueran 8,000, sería un número brutal. Hago la corrección, sí, porque ahorita dije, no, ese dato no está muy... No, son 8,000 en la alcaldía Cuauhtémoc, pero es impresionante a partir de la llegada de los nómadas digitales y de este proceso brutal de turistificación de la Ciudad de México, que hay ese salto cuántico de 8,000, de 4,000 a 8,000 en un lapso de 3 años. Es desproporcionado, es desmedido, porque son 8,000 habitantes que fueron desplazados. Un poco ya me has venido contestando, pero tenía la curiosidad de preguntarte cómo se imagina que se puedan compartir los espacios tanto con turistas como nómadas digitales, como quizás habitantes nuevos, ¿no? Que lleguen con un mayor poder adquisitivo y que puedan llegar a zonas centrales. ¿Cómo se pueden compartir los espacios o si no se puede? Un poco ya me comunicaste esto de compartamos la comida, compartamos las actividades. ¿Hay disposición para ello? ¿Hay condiciones o no? Si me preguntas a mí, esta es mi opinión personal, yo creo que sí.
Yo creo que estamos en el momento preciso de la construcción de las nuevas utopías. Y yo creo que si el gobierno de la Ciudad de México tiene una buena lectura de este momento de realidad, creo que realmente podemos, no solo el gobierno de la Ciudad de México, sino también quienes invierten en la Ciudad de México, tanto nacionales como extranjeros. Porque nosotros hablamos del tercer socio. Eso es un término que nos parece muy importante y que es un concepto nuestro. Hasta hay un documental que cuenta mi historia, lo pueden buscar en Google, que se llama El Tercer Socio, que habla de este concepto que nos propuso Maris Bustamante, una vecina performancera de los 70s, artista plástica de la colonia, y ella dijo, a ver, hay algo en la ecuación de cómo se decide esta ciudad que necesitamos lograr el triángulo virtuoso, ese triángulo equilátero donde no haya ningún poder que pese más que otro. Entonces, por un lado está quien invierte en la ciudad, a todos los niveles, desde el microinversor hasta el macroinversor. Por otro lado está quienes toman decisiones en la ciudad, que no solo es quien gobierna, sino también las oposiciones. Y por otro lado estamos los ciudadanos. Pero si hay banquetas, si hay iluminación, si hay balizamiento, si hay pavimento, si hay equipamiento, si hay infraestructura, es porque todos esos dos, los que invierten y los que habitamos, pagamos impuestos. Claro. Porque de ahí viene el dinero. Pero la ciudad la están decidiendo entre dos. Y el tercero no está siendo tomado en cuenta para nada. Al contrario, el tercero está siendo la víctima de ese triángulo que, ¡pum!, hace esto, ¿no? Si digamos, si el tercero fuera la base, que es el tercer socio, pues como hacen esto, pues claro, lo echan para los lados. Entonces nosotros creemos que el gobierno tendría que empezar a considerarnos como un socio y vernos como se mira a un socio, como en un consejo, donde todas las decisiones las toman entre todos. Y hay que buscar, por supuesto, el equilibrio, porque, bueno, la economía es importante, pero también la habitabilidad de las personas es importante, pero también los intereses políticos de los políticos también son importantes. ¿Cómo lograr una coreografía de nado sincronizado? Es, primero, hay que generar buenos diagnósticos. Y los diagnósticos se construyen no desde la Secretaría de Vivienda, ni de Mextrópoli con enzimas, ni desde las ocurrencias que pueda tener el gobierno, no. Se tienen que construir en los barrios desde abajo. Y para eso hay un instituto de planeación que tendría que tener esas metodologías. Entonces, por donde deberíamos de empezar es por diagnosticar para diferenciar. Porque no es lo mismo el norte, el sur, el oriente, el poniente que el centro de la ciudad. Después de los diagnósticos, tendrían que venir las estrategias. Ok, ya sabemos qué pasa. ¿Qué hacemos para encontrar las soluciones? Y después la parte más difícil, que es la de los recursos. Pero la vaquita que hacemos los ciudadanos es grande. Claro. Y la vaquita que ponen los empresarios es grande. Y las decisiones que toman quienes administran la vaquita, pues también son importantes. Pero si estos que toman decisiones y estos que invierten están desconectados de los otros, pues tenemos la crisis que tenemos ahorita. Sergio, ¿cómo te imaginas un proceso de participación ciudadana legítima y pues con la participación de todos y todas, particularmente en el terreno de planeación, sobre todo pues a la luz de estos instrumentos de participación directa que nos has comentado, pues se han obstruido estos esfuerzos e intentos de programas de ordenamiento territorial que no han fecundado? ¿Cómo te imaginas? Primero te voy a decir cómo no me lo imagino y qué no quiero. Lo que hemos visto hasta ahora en estos eventos que ha organizado tanto los diputados como el gobierno de la ciudad, es que hemos visto la clientela política. O sea, cuando yo llegué a la Condesa en el Parque México, España, ya no me acuerdo, que estaban Alejandra Frausto, estaba Inti Muñoz, estaba Tomás Pliego, estaba Cravioto, estaba la Reina Chula, que es de cultura, ¿cómo se llama? Ana Francis Moore, todos muy risueños, todos muy contentos. Y estaban todos mis vecinos que son la clientela política de Morena, del acarreo del voto y de la compra y la coacción, que vienen por consigna, que no vienen porque tengan un interés legítimo para discutir la ciudad, aunque tienen el derecho, no se les está negando el derecho, pero vienen forzados porque es parte de la lista. Entonces, cuando vemos que esos foros que está organizando el partido en el poder están llenos de clientela política, pues tache, porque no están siendo legítimos. Ahora, cuando vemos que esos foros es un micrófono que se abre para que cada quien diga lo que quiera, no, tendrían que ser foros temáticos. Tendríamos que dividir los temas. No es lo mismo Airbnb
que el desalojo, que el despojo, que el desplazamiento forzado de habitantes, que los hoteles y cómo se deben concebir y cómo impactan un territorio, que las plataformas turísticas de corta estancia. O sea, tendrían que ser temáticos, tendrían que estar divididos, tendrían que incorporar. Nosotros hablamos de los observatorios vecinales, ¿no? En el caso del nuestro, pues estaba la academia, con la que hemos hecho muchísimas colaboraciones y mucho trabajo y tenemos muy diagnosticado el territorio. Estaba también las ONGs que participaban también con nosotros. Estaban, por supuesto, las vecinas y los vecinos de las ideologías más diversas, desde los que nos decían, no estoy de acuerdo contigo en esto, pero en esto sí estoy de acuerdo. Y estaban los vecinos que nos decían, no queremos gente pobre en el territorio, que aquí no haya vivienda del INVI, somos un barrio de clases medias, aspiración a alta, y aquí no queremos a las clases populares, aquí no, pero porque no hay un entendimiento del territorio. Entonces, lo que esas ágoras, si fueran virtuosas, tendrían que construir primero es un entendimiento del territorio. Tendríamos que empezar a construir un lenguaje común de términos y de terminologías comunes a través del cual pudiéramos entonces sí armar la coreografía de nado sincronizado y decir, hagamos una mejor ciudad donde quepamos todos y donde podamos construir una utopía donde no haya unos por encima de otros y donde no haya ciudadanos desechables y desechados. Sergio, nos debes un desenlace optimista con tu historia en Liverpool. Bueno, pues el desenlace optimista fue muy, muy hermoso. Es que gracias a la visibilidad que tuvimos, gracias al arrojo, a la fuerza, a la fortaleza, a las ganas y al poner el cuerpo, porque al final cuando uno es activista pone el cuerpo. Claro, lo pone todo. ¿No? Gracias a esa voluntad, a esa invitación de mi vecina, la señora Alicia, de poner el cuerpo, logramos cosas virtuosas. La primera, la señora Alicia tenía una relación laboral con Francisco Enrique Filippi Bárcena, el propietario del edificio, porque ella era su empleada, su trabajadora, sin contrato, sin un salario digno. Te doy un cuartito donde vivir, lúgubre, húmedo, en los sótanos del edificio donde vives con tu familia y a cambio te doy un salario precario, pero tú la administras y cuidas y manejas las cuentas de banco y recibes las rentas y si hay un tinaco que se descompone. Cuando yo vi a la señora Alicia de 70 años subirse en una escalera rota a supervisar los tinacos, porque este desgraciado, y ahí es donde hay que regular la relación entre el arrendador y el arrendatario, ¿no? Sí. No por hablar mal de también hay arrendadores abusivos, pero hay más, yo creo que hay más arrendatarios que no son justos y correctos que los otros, pero bueno, eso hay que evaluarlo y tendrá que tener su ocasión. Pues mi vecina Alicia, él no le reconoció su relación laboral y le dijo, el nuevo que compró, que es Rodrigo Rivero Borrelli Watley, se va a encargar de ti y te va a dar una indemnización muy generosa. Adiós, ahí te ves. Cerró la puerta y se salió del edificio. La señora Alicia estaba verdaderamente desesperada y en un proyecto en Marqués Sterling, cuando Reurbano hizo una gran fiesta para anunciar su nuevo proyecto, donde también en la calle de Marqués Sterling había desplazado, creo que era 134, había desplazado vecinos, pues la señora Alicia con su arrojo y su coraje se manifestó afuera. Mientras había era como esas películas así apocalípticas de la fiesta de los ricos y los pobres afuera diciendo, oigan, hijos, como el coman pasteles de María Antonieta, ¿no? Que pueden salir y decir, meseros, salgan a repartirles vinos y canapés, claro. ¿No? Y la vecina Alicia salió a grito pelado con megáfono a decir, ustedes de fiesta y yo, sin que se reconozcan mis derechos laborales y con riesgo de ser desplazada, sin que se hubiera reconocido mi derecho al tanto, porque ella también rentaba un departamento en el edificio. Desenlace virtuoso, ética y moralmente, Reurbano le compró un departamento, porque era la manera de reconocer que había habido una falta contra una persona mayor y que tenía que haber un resarcimiento y que tenía que haber también una reparación del daño. Porque eso es lo que sigue y es lo que no vimos en el bando 1. En el bando 1 no está el rebarriar. Los primeros que tendrían que tener derecho a volver a estas zonas de tensión, como las llamó Encinas, los primeros en la lista no es la gente del movimiento urbano popular o los vivienderos de la UPRES o de la Asamblea de Barrios, no. Los primeros en la lista tendrían que ser todos aquellos vecinos que están documentados sus desplazamientos. Tendríamos que co-construir de manera virtuosa. Tú me preguntabas los cómo. Este es uno de los cómo. Nosotros como plataforma y el gobierno de la ciudad y Mextrópoli y Vivienda de Inti Muñoz y de Encinas tendríamos ya que estar construyendo los censos.
de los vecinos desplazados y luego repartir la vivienda por sorteo, no por compra y coacción, que es como lo hacen los vivienderos. Los vivienderos cobran dinero, tú me tienes que dar tanto, me das 30,000 y yo te anoto en la lista de este edificio acá, que es lo que sabemos que ya está haciendo la antesala en la Secretaría de Vivienda. Ese modelo no. El modelo del sorteo, el modelo de la tómbola, ahora que fue lo del Poder Judicial, bueno, deja un ejemplo virtuoso, bueno, con su sospechosismo, pero que sea una tómbola, que se decida quiénes regresan. Y la última de Virtuoso Liverpool 9, todos y cada uno de mis vecinos salieron con un resarcimiento del daño, con una reparación del daño y una indemnización. Porque el inmobiliario que compró mi departamento en 500,000 pesos lo revendió en 8 millones. Wow. Ahí el le dato. Alcanza. Ahí la diferencia. Le alcanza para resarcir. Suficiente. Le alcanza para que eso no debe, eso no puede suceder. No puede ser a través del sufrimiento de unos que dos familias se hagan millonarias. Porque es lo que está pasando. Esa es la disparidad de la ecuación. Te agradecemos mucho, Sergio. Gracias por estar con nosotros. Se nos fue el tiempo de volada. Y antes de cerrar el programa, ¿tú qué crees que necesitamos para tener la ciudad que queremos? Pues necesitamos pasar de ser vecinos a ciudadanos. Necesitamos involucrarnos más, construir agendas de barrio, en tu cuadra, en tu manzana, en tu calle. No tienes que ir más allá, reunirte con los de tu edificio. O sea, las colonias virtuosas, las colonias seguras, son aquellas donde los vecinos se conocen y se cuidan. Tendríamos que empezar a construir desde la banqueta, desde la cuadra, una manera de cohabitar, de convivirnos, cerrar las calles, hacer posadas, volver al rebarriar, volver a la convivencia ciudadana entre nosotras, a salir el 15 de septiembre y armar el grito ahí en la calle, a romper piñatas, a partir roscas de reyes, a celebrar la vida por solo el hecho de serla y a conocernos y a cuidarnos. Hoy que se habla mucho de los sistemas de cuidados, los sistemas de cuidados deberían de empezar por la organización vecino-barrial, calle por calle, manzana por manzana, cuadrante por cuadrante y colonia por colonia. Me gusta la actitud de incluir la fiesta en ello. Sí. Muchísimas gracias, Sergio Juaricua. Miguel Chechitz, nos despedimos del episodio. Gracias, Lidia. Gracias, Sergio. Auditorio, gracias por escucharnos. Recuerden inscribirse, suscribirse a nuestro canal. Invitados como Sergio y más seguiremos teniendo y dejen sus comentarios. Gracias, Sergio. Gracias, Lidia.